Bueno, el gobierno acaba de anunciar un intento de ajuste estabilizador, una especie de lo que fue el plan primavera de Alfonsín o el plan austral, algunos componentes de ambos, un poco lo que intentó hacer también al final del ciclo kirchnerista, de la segunda administración de Cristina, el propio Axel Kicillof en 2014, cuando la inflación se le escapaba arriba del 40%. Es algo que también se intentó acá en la Argentina después de la devaluación del real en Brasil, cuando la convertibilidad empezó a crujir feo y hubo un intento de adecuarla a esa nueva realidad. Bueno, es algo que los gobiernos cuando están contra la pared intentan hacer. Pero lo que puede pasar con este intento de plan austral de Alberto es que haga lo más doloroso del ajuste y que no consiga ninguna estabilización. El anuncio de hoy, el anuncio que hizo en varias cuotas y que se está realizando en realidad, porque falta también ahora que oficialicen un cambio en la aduana que se va a conocer durante la tarde, la salida de Silvina Traverso, hasta ahora la titular de la aduana, que respondía a Mercedes Marcó del Pont, y la entrada de Guillermo Mitchell, que es un hombre de Sergio Massa, un abogado especializado en comercio exterior, que no se lleva bien con Mercedes Marcó del Pont, pero le compensan así a Massa el hecho de que entre Daniel Scioli, un enemigo suyo, al gabinete. Bueno, es, como digo, un intento de ajuste para bajar la inflación y para contener la corrida bancaria y financiera que desde la semana pasada está haciendo subir al dólar y haciendo bajar sobre todo los bonos de la deuda, amenazando básicamente la estabilidad y poniendo el riesgo de que haya más devaluación y de que eso potencie todavía más la inflación. ¿Por qué digo que corre el riesgo de hacer lo más doloroso del ajuste y de no conseguir la estabilización? Porque el gobierno no se termina de poner de acuerdo respecto de hacia dónde va. Y a su vez, una oposición que tampoco se pone de acuerdo respecto de cuál va a ser su candidato, de cuál va a ser la política que lleve adelante, también esa oposición condiciona los pasos a seguir hacia un año electoral que, bueno, podía augurar una corrida, pero que en realidad esa corrida se adelantó y está haciendo ahora, está haciendo en este momento. Mirá, arrancó por el lado de la segmentación de tarifas. La gente que gane más de 300 lucas va a tener un aumento brutal de las boletas de gas y de luz. Es un aumento que estuvieron discutiendo durante más de 2 años. 2 años y medio se terminó consumiendo esta segmentación de los subsidios, que la verdad que es justa, porque hay un montón de gente que tiene altos ingresos que está recibiendo subsidios muy cuantiosos porque consume mucho gas y mucha luz para atemperar el impacto del precio de la energía en su factura. Bueno, aún así, cuando está casi todo el mundo bastante de acuerdo en que había que segmentar las tarifas, tardaron 2 años y medio porque un sector del gobierno, el kirchnerismo, consideró todo el tiempo que eso iba a empujar a más gente a la pobreza. Claro, del otro lado le decían, no, lo que está empujando a la pobreza es que esos subsidios se mantengan para los ricos y que ese gasto genere inflación para los pobres. Lo cual es discutible porque los dos tienen un punto. Si se aumentan las tarifas para la gente de mayores ingresos y no hay un plan integral heterodoxo, porque puede ser un plan heterodoxo que incluya límites a los aumentos de precios, que incluya discusiones con los formadores de precios para condicionarlos, en todo caso, en esa intención de aumentar todos los días, como dijo Federico Braun la semana pasada, el dueño de la Anónima, que dicho sea de paso, después les voy a contar, es el que más incumple los acuerdos de precios, los precios cuidados y toda la normativa, según una inspección que se hizo esta semana. Los dos tienen un argumento ahí. Hay, por supuesto, una falencia general que es política, porque hoy lo principal de la inflación es político. Ahora vuelvo sobre esto. Lo importante es que en el anuncio de hoy, si bien se salda esta interna de 2 años y medio y finalmente se avanza con la segmentación,
hay internas que todavía quedan abiertas. Uno de los anuncios importantes, además de la segmentación, es la suba de la tasa de interés. La suba de la tasa de interés implica un triunfo de Pese y una derrota de Martín Guzmán, que hasta ahora venía tratando de mantener las tasas bajas dentro de las emisiones de deuda del Tesoro, pero que, chocaba contra muchos que decían, tenés que subir la tasa para enfriar la economía y que así se enfríe la inflación. Bueno, hoy suben fuerte todas las tasas. La tasa de plazo fijo para personas queda en una tasa efectiva anual del 68%. Es 53 la tasa nominal, pero si haces el interés compuesto te da 68. Y ahí el gobierno dice, puede ser un poco más atractivo para las personas hacer un plazo fijo, si te dicen vas a tener 68% de rentabilidad, que comprar dólares. Cosa que mucha gente estuvo haciendo. Y claro, si vos mirás para atrás, el plazo fijo, rindió más que la compra de dólar, pero rindió menos que la inflación. Entonces te da la sensación de que perdés guita, de todos modos. Ahora, la pregunta es si este 68% va a tentar a los ahorristas con inmovilizar sus pesos en los bancos. Yo no lo sé y la verdad que lo dudo, porque me parece que las tasas siguen siendo negativas en términos reales si uno las mira mensualmente. La inflación el mes que viene va a ser más del 5%, quizás sea de vuelta del 6%, porque encima aumentan las tarifas, y ese interés no llega mensualmente a compensarlo. Bueno, digo que en las tasas de interés sigue abierta la interna, porque a Guzmán le doblaron la mano en este caso. Hay ahí una discusión de si suben demasiado las tasas, el Banco Central le va a terminar dando mucha guita a los bancos, porque los bancos son los que tienen las LELIQs, y esas LELIQs que había prometido desarmar Alberto al principio de su gobierno no se desarmaron, y por la pandemia, también esto hay que decirlo, se hicieron una bola más grande todavía. Pero hay otra discusión interna todavía abierta, que es qué hacer con las importaciones. Acá todos le apuntan al revés, a Miguel Pese, el presidente del Banco Central, porque en esta primera mitad del año hubo exportaciones récord, liquidación de exportaciones récord, pero el Banco Central no acumuló reservas. Y ahí Pese se defendió con un documento donde explicó por qué le dio a las empresas fondos para pagar deudas en el exterior, pero hay otros que dicen no solo les da para pagar deudas en el exterior, también les da dólares para comprar insumos, y ahí hay mucha vivada, porque hay un industrial que no puede comprar dólares a 120, los puede comprar solamente a 230, 240 en el mercado financiero, pero sí puede comprar insumos que trae importados, y ahí sí le dan dólares a 120. Entonces, ¿qué hace el industrial? Y compra insumos para un año en vez de comprar para un mes. O trabaja con el stock de un año en vez de trabajar con el stock de un mes. Y ahí le saca reservas al Banco Central a un precio que es la mitad del paralelo. Y así todo, porque hay más gente que nunca que paga seguros al exterior, cuando no aumentó el riesgo de vivir en la Argentina, o el riesgo de lastimarse o de que uno se muera. Y se están pagando pólizas en dólares récord como nunca. ¿Será que se están aprovechando para llevarse en dólares a 120 de las reservas del Banco Central? Bueno, es una avivada generalizada y que no tiene que ver solamente con el Banco Central o con el Ministerio de Producción, donde también dicen son un colador, dan las licencias no automáticas más rápido que las automáticas. La verdad es que la avivada excede al Poder Ejecutivo. Si no le dan esos dólares a 120 a los empresarios que los piden, van y hacen un amparo y tienen una runfla de jueces dispuestos a darle ese amparo a cambio de guita, en muchos casos. Porque esto es lo que dicen los abogados que trabajan ahí en ese fuero, y en general los que transitan el mundo del comercio exterior. Bueno, como digo, la interna va a seguir, la discusión va a seguir, no va a haber una medida para limitar las importaciones, a una determinada cantidad, porque eso no se puede hacer. Lo que se podría hacer es devaluar el oficial, cosa que a la gente le dolería mucho, porque haría subir mucho los precios de vuelta, potenciaría la inflación, como al principio del gobierno de Macri. Lo otro que podrían hacer es desdoblar el tipo de cambio oficialmente, hacer una especie de blue legal, que es lo que proponen economistas como Martín Redrado. Lo otro que podrían hacer, que es lo que van a terminar haciendo, es restringir cada vez más la asignación de dólares.
pero eso va a terminar en más brecha, o en que el paralelo va a costar más caro, porque más se lo van a querer comprar. En fin, está en una encerrona muy difícil el gobierno a la hora de lanzar este paquete de intento de estabilización. Y el problema de fondo es la inflación. Y la inflación, hoy más que nunca, es un problema político, es un problema de quién paga el ajuste. Siempre y en todo lugar la inflación es un problema distributivo, un problema de quién gana y quién pierde. Pero ahora, además, tiene un problema político porque nadie le cree al gobierno lo que va a hacer, dado que está dividido en tribus que dicen que hay que hacer lo contrario, y nadie tampoco imagina qué va a hacer la oposición, porque en off dicen una cosa, después se desdicen en público, operan en muchos casos con intereses económicos, quieren generar una crisis, como dicen que admitió Macri en privado, porque claro, después de una crisis es más factible que la gente acepte un ajuste más draconiano todavía. En fin, anoche Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía del último tramo del gobierno de Cristina, comparaba la situación actual con 2014, cuando el kirchnerismo también hizo este intento de ajuste estabilizador, que aumentó las tarifas, también como las van a aumentar ahora, que sacó el programa Precios Cuidados para compensar justamente la inflación que generaba el salto del dólar que permitió y la suba de tarifas. Pero el propio Agis comparaba esto con ese 2014 y decía: esto es 5 veces ese problema. Y no podemos hacer 5 veces lo que hicimos en aquel momento. El gran interrogante es qué puede hacer el gobierno para establecer un valor del dólar que equilibre la inflación. Para eso tiene que liberarse de las ataduras del programa con el Fondo Monetario y poner de acuerdo, ante todo, a la coalición gobernante. La gran pregunta es si tiene tiempo o si ya es demasiado tarde.